Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 301. Tony fue atacado por un miembro sobreviviente del grupo extremista bajo el liderazgo de Killian. Estuvo fuera durante la gran batalla, y una vez que descubrió que Killian estaba muerto y que el grupo extremista ya había sido aplastado, se perdió. Después de todo, sabía que el virus extremista no tenía antídoto. Tomó tiempo, pero eventualmente explotaría en 1.000.000 de pedazos. Y entonces, esperó en silencio a que Tony apareciera y, para su sorpresa, Tony realmente venía al restaurante con su novia para empezar. Entonces, una vez que vio que Tony estaba discutiendo con su novia, inmediatamente corrió hacia Tony en un intento de inmolarse cuando estuvo lo suficientemente cerca. Al mismo tiempo, después de escuchar la advertencia de Pepper, Tony inmediatamente sacó el brazo de Iron Man de su reloj e inmediatamente lo apuntó hacia atrás. Pero sucedió algo desafortunado: el terrorista resbaló después de pisar una lata, y Tony falló el tiro. El terrorista corrió hacia Pepper porque sabía que ya no le ganaría a Tony, pero tan pronto como se acercó a Pepper, una figura apareció de repente y lo pateó en el pecho, arrojándolo lejos de Pepper como un muñeco de trapo. Tony corrió inmediatamente hacia el terrorista y lo aturdió por seguridad. Pero tan pronto como se dio la vuelta para ver la condición de Pepper, se sorprendió al ver que Dio ya estaba allí para cubrir a Pepper. El propio Dio solo salió después de recibir la llamada de Pepper. Él nunca pensó que el remanente del terrorista todavía estaba por ahí. El primer pensamiento que cruzó por la mente de Dio fue que la niebla negra de ayer apuntaba a Pepper. Sin embargo, algo inesperado sucedió de inmediato. Tony le dio la vuelta a Dio e inmediatamente lo golpeó con su puño de Iron Man. ¿Qué estás haciendo, Tony?, dijo Dio molesto, ya que el golpe de Tony no lo afectó en lo más mínimo porque Dio siempre protegía su cuerpo con Amon Enegui. Tony, ¿estás loco?, Pepper dijo sorprendida de que Tony hiciera algo así. Pero Tony ignoró a Pepper y una vez más corrió hacia Dio. Al mismo tiempo, Dio sabía que esto era real. Tony realmente iba a pelear con él. Tony, cálmate. Deberíamos resolver esto de manera civilizada y hablar las cosas. Dio dijo razonablemente. No hay necesidad de hablar de las cosas aquí. Era obvio a mis ojos que eres una serpiente. Tony dijo furiosamente mientras llamaba al resto de su armadura e inmediatamente la vestía. ¿Qué es esto, Tony? ¿Qué estás pensando? ¿Estás bajo el control de alguien o algo así?, Dio preguntó mientras fruncía el ceño un poco más. No entendía por qué Tony estaba tan enojado. No podía atacar a Tony porque sabía que había mucha gente mirando en este momento, por lo que se concentró en esquivar el ataque de Tony. ¿Lo sabías, Dio? Hice especialmente esta armadura para tratar contigo en mente. Sabía que con tu actitud y personalidad, algún día nos cruzaríamos. Tony dijo furiosamente mientras intentaba golpear a Dio con el puño. Dio sintió que algo andaba mal. Tony no era de los que se enfadaban así que debe estar bajo algún tipo de control. Lo único en lo que Dio podía pensar era en el poder de cristal. Parecía que la niebla negra de ayer todavía estaba apuntando a Dio, pero usó algunos medios complicados para enfrentar a Tony contra él. Dio estaba cada vez más molesto cuando notó que Tony sacó el cuchillo adamantium para luchar contra él. Y así, agarró el brazo de Tony y le dio la vuelta y le susurró al oído. ¿Quieres pelear? Usted lo consigue. Ahora, ¿qué tal si cambiamos el lugar primero? Este lugar se ha vuelto demasiado lleno. Dio susurró con frialdad. Tony inmediatamente miró a su alrededor y notó que el lugar estaba demasiado lleno. Había tanta gente grabando su pelea y viendo la escena. Entonces, sin palabras, Tony inmediatamente tomó a Dio y voló hacia el cielo hacia un nuevo campo de batalla para ambos. Pepper, que se quedó frente al restaurante de Dio, frunció el ceño porque no entendía por qué Tony actuaba así. Pero inmediatamente abandonó la escena ya que había tanta gente observándola en este momento. Dentro del restaurante de Dio, Crystal, que no sabía lo que pasaba afuera y seguía inmersa viendo la televisión. Pero sin que ella lo supiera, Black Mist salió un poco y sonrió porque sabía que su plan estaba funcionando. Todavía salió a pesar de que Crystal todavía estaba despierta. Después de volar bastante lejos del restaurante, Tony se detuvo y arrojó a Dio hacia el campo abierto. Según el escaneo de Jarvis, este lugar debería estar vacío. Te di una última oportunidad, Tony.
Detén esta locura antes de que me obliguen a detenerte por la fuerza. Dijo Dio en tono de advertencia. Detener. ¿Pensaste que perdería instantáneamente contra ti? ¿Eres tan arrogante, o es simplemente ignorancia? Te voy a aplastar. Lo juro por Dios. Tommy dijo que estaba demasiado enojado para pensar con claridad. Bueno, haz lo que quieras. Dio dijo mientras convocaba inmediatamente al álbum blanco y a Horus. Dio inmediatamente disparó un montón de fragmentos de hielo hacia Tommy con el poder de Horus. El fragmento de hielo de Dio pareció no tener efecto, ya que se hizo añicos tan pronto como golpeó la armadura de vibranio de Tommy, pero Dio sabía que la armadura de Tommy no era perfecta. Todavía era una armadura experimental ya que todavía no podía combinar el vibranium con el adamantium. Por lo tanto, Dio sabía que la armadura debería tener su límite, los fragmentos de hielo podrían parecer inútiles, pero no había duda de que redujeron la durabilidad de la armadura de Tommy poco a poco. Hola, Tommy. Aviso. Dio dijo mientras lanzaba una escultura de hielo de gran tamaño hacia Tommy. Tommy, que estaba luchando para defenderse de los fragmentos de hielo de Dio, se sorprendió de que de repente le arrojaran una escultura gigante a tal manera. Creación exclusiva de Dano Novels. Capítulo 302. La escultura que Dio le arrojó a Tommy no era otra que una escultura de apisonadora. Dio podría decir que después de lanzar tal cosa hacia Tommy, sintió esta sensación de satisfacción dentro de él. Pero Tommy no fue tan fácil de derrotar. Sacó otra espada adamantium de su espalda y cortó la escultura de hielo en pedazos. La armadura de Tommy fue hecha para convertir la energía del ataque enemigo en energía que podría usar para activar su traje. Entonces, en cierto modo, incluso si Tommy fuera golpeado dentro de este traje, nunca se quedaría sin energía. Entonces, después de recibir suficiente energía, Tommy activó el propulsor de sus botas al 200%. Inmediatamente voló hacia Dio a gran velocidad, mientras empujaba su espada hacia adelante para perforar a Dio. Dio inmediatamente usó el poder de Horus para crear capas de pared de hielo entre él y Tommy, pero desafortunadamente, Tommy era demasiado rápido y la espada de adamantium era demasiado afilada para que la pared de hielo la bloqueara. Entonces, Tommy atravesó la pared de hielo como mantequilla. Dio no parecía asustado en absoluto. Se dio la vuelta y atrapó el brazo de Tommy mientras activaba otro truco de su manga. Jaula de hielo. Dijo Dio mientras la pared de hielo que Tommy destruyó previamente, se reunió alrededor de Dio y de repente contuvo a Tommy. Dio sabía que esta jaula de hielo era difícil de destruir. De hecho, a Ulg le tomó un tiempo romperlo con pura fuerza bruta. Se acabó, Tommy. Detén estas tonterías ahora. Dio dijo con un suspiro. Quería terminar con esto y le preguntó a Tommy qué estaba mal. Pero al mismo tiempo, una luz roja brilló en el traje de Iron Man de Tommy. Jarvis, levanta el protocolo de seguridad y libera la energía almacenada al mismo tiempo. Tommy dijo solemnemente. Pero señor. Tu cuerpo no podría soportar el impacto incluso si está cubierto por la placa de oro de vibranium. Jarvis dijo como una advertencia a Tommy. Haz lo que te digo, Jarvis. Esta es una orden. Dijo Tommy autoritariamente. Parecía que Tommy estaba empeñado en derrotar a Dio. Jarvis inmediatamente hizo lo que Tommy le dijo, y la energía almacenada en la espalda de Tommy estalló de inmediato. La jaula de hielo que lo sujetaba voló en pedazos mientras que el propio Tommy también fue arrojado a los árboles cercanos. Esta vez, Dio se dio cuenta de inmediato de que Tommy no era él mismo en este momento. No había forma de que Tommy hiciera algo tan arriesgado si todavía pensaba que Dio era su amigo. Jarvis, escanea el daño que ha sufrido mi cuerpo. Jarvis. Tommy dijo que como la voz de Jarvis no se podía volver a escuchar, esto significaba que su dispositivo de comunicación estaba roto. Tommy estaba irritado, sin la ayuda de Jarvis, Tommy no sería un luchador capaz. Ya no sería capaz de cruzar espadas con Dio. Dio vio que Tommy estaba tambaleándose después de la explosión, por lo que inmediatamente corrió y lo inmovilizó contra el árbol cercano. Incluso si estaba usando una armadura recubierta de vibranium, Tommy aún podía sentir el dolor de ser arrojado. Cuando Dio golpeó a Tommy contra el suelo, rápidamente trató de quitarle el casco a Tommy para hablar con Tommy personalmente. Pero mientras lo hacía, se escuchó un disparo. Dio estaba completamente incrédulo cuando vio que su Ice Armor y Amon Shield fueron penetrados por una bala disparada a través del reactor del arca del hombre de hierro. Dio, que abrió con éxito la máscara de Tommy, vio que Tommy estaba sonriendo debajo de la máscara. Usó el adamantium restante para hacer esta bala. ¿Cómo fue el poder?
¿Fue lo suficientemente fuerte como para poner de rodillas al misterioso ángel de la muerte? Tommy dijo con una sonrisa en su rostro. Dio extendió la mano para evitar que su herida sangrara. No podía creer que una bala de adamantium pudiera hacerle tanto. Él sabía que la bala no era la misma que la que se disparó con un arma. Este era el reactor del arca de Iron Man. Tiene 10 veces más poder de tiro que un arma. William Stryker había usado estas balas una vez cuando Wolverine lo acorraló, y penetró con éxito el cráneo de adamantium de Wolverine fácilmente. ¿En serio estás tratando de matarme, Tony? Preguntó Dio con incredulidad. Como un fuego que se apaga con agua fría, Tony se dio cuenta de inmediato de lo que acababa de hacer. Tony se sorprendió instantáneamente al recordar el odio inexplicable que sintió durante su batalla con Dio. Ahora, estaba entrando en pánico porque no sabía qué hacer. Comenzó a pensar que su mente se estaba volviendo loca. Jarvis, llama a una ambulancia, pronto. Jarvis. Tommy dijo mientras le ordenaba a Jarvis que llamara a una ambulancia, pero desafortunadamente, Jarvis ya no pudo ayudar a Tommy ya que su dispositivo de comunicación se destruyó cuando detonó la energía de reserva. Seguramente, Adamantium Bullet era muy fuerte, pero desafortunadamente, no podría matarme. Dio dijo mientras sacaba la bala de plata de la herida e inmediatamente la curaba con la habilidad álbum blanco. Capítulo 303 aquí. Tomar de nuevo. Ahora, considérense un extraño. Dio dijo mientras arrojaba la bala cubierta de sangre a Tony, y Dio inmediatamente se puso de pie y se alejó del sorprendido Tony. Al mismo tiempo, Tony estaba luchando por encontrar su voz para evitar que Dio se fuera. Mierda. ¿Qué me pasa hoy? Tony se dijo a sí mismo mientras recogía la bala ensangrentada y la miraba con culpa. Tony estaba confundido. No era de los que actuaban con ira. De hecho, en algún momento, Tony realmente creyó que mataría a Dio. Estaba claro que Tony nunca tuvo la intención de que este incidente sucediera, pero todo parecía perfectamente tejido para que él actuara de esta manera. De hecho, parecía que algo más había amplificado el pensamiento más pequeño en su corazón. De vuelta al restaurante de Dio finalmente se ha calmado y ahora descansa mientras cura su herida con el poder de experiencia dorada. Él nunca esperó que este tipo de incidente sucediera. Ahora, sabía con certeza que Black Mist era consciente. Claramente improvisó su estrategia para dañar a Dio después de saber que un accidente normal no funcionaría. Dio estaba reflexionando sobre la razón por la que Tony lo atacó de esa manera. Tiene que haber una razón para que sucedan las cosas. Al menos Dio sabía que el poder de Black Mist todavía estaba usando la ley universal de causa y efecto. Empezó a analizar todo lo que sabía hasta el momento. Sabía que Black Mist funcionaba mientras manipulaba el sueño de cristal, pero eso no era todo. La niebla negra también creó un accidente que fue extraño desde el principio, pero ¿qué fue un accidente para empezar? Un accidente es una acumulación de pequeñas coincidencias que no fueron previstas ni planeadas de antemano. ¿Podría la niebla negra ampliar la pequeña posibilidad de que suceda con frecuencia? Si lo hiciera, entonces podría haber algo que instó a Tony a enloquecer como antes, podría haber alguna pista que él aún no sabía. Entonces, con el espíritu de saber la verdad sobre el poder de cristal, Dio llamó a Pepper para preguntarle sobre cualquier cosa que supiera sobre el comportamiento de Tony ese día. Después de hablar con Pepper sobre el comportamiento de Tony, Dio se sorprendió. No solo aprendió por qué Tony estaba actuando así, sino que también podía especular sobre el poder de la niebla negra. Ahora sabía qué esperar, sabía que el poder de Black Mist todavía era una manipulación de probabilidad, pero estaba en una escala que era muy diferente de lo que pensaba que sería. Dios sabía que debía aprender todos los aspectos de este poder y, si pudiera, la situación estaría bajo control. La buena noticia era que Black Mist no podía manipular la realidad, lo que significaba que Dio tenía muchas más posibilidades de ganar y controlarla. Después de pensar un poco, Dio miró a su alrededor y suspiró para sí mismo. Sabía que tenía que irse después del incidente con Tony antes. No podía quedarse allí más después de tales consecuencias, incluso cuando sabía que Tony realmente no lo decía en serio. Además, primero tenía que contener la niebla negra. Él no podía hacer eso aquí mientras el restaurante estaba casi siempre abierto. Entonces, sin más preámbulos, Dio llamó a Cristal para que hiciera las maletas y le dijo que se tomarían unas vacaciones por un tiempo. Los dos no tenían tanto equipaje con ellos, Dio solo necesitaba traer el caracol, la caja de armas y algo de ropa. Cristal trajo aún menos ya que no tenía nada para empezar. Cepeli, reserva 2 boletos para mí.
No importa de dónde, pero quiero el vuelo más temprano. Dio ordenó a Cepeli. ¿La casa ahí realmente necesita irse, señor? Preguntó Cepeli. Sí, necesito tener unas vacaciones después de una ocasión tan agotadora. Si los clientes llamaron aquí para hacer una reserva, solo dígales la verdad, pero no les diga a dónde voy. Dio dijo casualmente. Está bien, entiendo. Ahora, el primer vuelo que puede reservar en función de su tiempo para llegar allí es a Inglaterra. ¿Le gustaría este vuelo? Cepeli dijo con indiferencia. Eso es perfecto. Reserva 2 boletos para mí. Dijo Dio emocionado. Dio no podía dejar de reír ya que parece que el destino todavía tiene huesos para elegir con él. Después de todo, era medio británico. Quizás su padre en los cielos aprobaría que él mirara la tierra de sus antepasados. Entonces, sin más preámbulos, Dio entró al auto con Cristal y condujo hacia el aeropuerto. Cuando Tony finalmente decidió reunirse con Dio para disculparse, el restaurante ya estaba vacío. Aunque Cepeli dijo que Dio solo se iba de vacaciones, Tony sabía que Dio no volvería aquí otra vez. Después de todo, Tony sabía cuánto dolor le había causado a Dio el disparo anterior. Capítulo 304. Su Majestad, su belleza es como una joya del mar. Dio dijo elogiosamente a la reina de Inglaterra. Dio no retendría sus elogios a las personas que podían darle tantas riquezas. La reina misma estaba satisfecha con el trato de Dio. Su piel se ha tensado y ahora parecía 20 años más joven de lo que era en realidad. Su primera reacción fue de asombro, ya que era muy mayor y recuperar su juventud parecía imposible. Pero hoy, un médico misterioso que fue presentado a través de una familia real, ha logrado hacer precisamente eso. Señor Dio, eres verdaderamente milagroso. Por favor, quédese y asista a una cena que preparé para usted. Muchas chicas jóvenes también estarían allí para conocerte mejor. Dijo la reina Isabel amablemente. Por favor, Su Majestad. Yo no soy un médico. Aunque mi tratamiento es indudablemente real, no está en el mismo campo de especialización de aquellos que trabajan duro para convertirse en un médico real. Solo soy un tipo humilde que fue dotado para maximizar el efecto de los ingredientes que utilizo para cocinar. Dijo Dio respetuosamente. Después de tratar con tantos aristócratas europeos durante casi un año, Dio descubrió cómo elogiarlos para poder obtener el pago máximo después de su tratamiento. Y por supuesto, la reina Isabel estaría muy satisfecha con la sinceridad y la modestia de Dio. Dio salió inmediatamente del palacio de Buckingham con Cristal. Tenía una caja negra en sus manos que estaba llena con su pago por el tratamiento de la reina. Señor Dio, ¿de verdad tenemos que asistir al banquete esta noche? Cristal preguntó con curiosidad. Ha madurado lo suficiente como para que la gente ya no la llame niña. También se veía hermosa para una niña de su edad. ¿Qué? ¿No quieres ir? Dio preguntó casualmente. La apariencia de Dio también ha cambiado ligeramente, ahora se veía mucho más refinado después de vestirse como un caballero inglés. Inmediatamente condujo hacia su hotel para descansar un poco antes del banquete. Cristal asintió con la cabeza porque ya estaba cansada de la sonrisa pretenciosa y las risas de las personas que asistieron al banquete. Desde la perspectiva de Cristal, este banquete no tenía sentido. Tampoco quería que la chica dentro del banquete se acercara de Dio ya que odiaba más a las personas pretenciosas. Si realmente no quieres ir, puedes esperarme dentro de la habitación del hotel. Sería grosero de mi parte rechazar la invitación de la reina. Dio dijo casualmente. Si ese es el caso, entonces iré contigo. Cristal dijo mientras suspiraba con cansancio. La actitud de Cristal no cambió mucho. Todavía era fría con los extraños y todavía seguía a Dio como un cachorro. Dio le sonrió a Cristal y le revolvió un poco el cabello. Desde el año pasado, Dio y Cristal han viajado por toda Europa. Al igual que la mayoría de las personas, también disfrutaron felizmente de algunos sitios turísticos cuando se encontraron con un nuevo país. Para resolver el problema de Black Mist de Cristal de una vez por todas, Dio necesitaba mucho oro. Tenía que encontrar un stand que pudiera infiltrarse en el sueño de Cristal, solo que él podía estar en pie de igualdad con la niebla negra. Dio también pensó ocasionalmente en las personas que dejó atrás, como Will, Jessica, Christine y los demás que no ha contactado en un año. Además, Dio todavía tenía sus tendencias brutales, ya que casi mata de golpes a un joven por intentar robar del bolsillo de Dio, pero en general, Dio ha cambiado significativamente. Después de llegar al hotel, Dio se duchó y pidió comida y té para disfrutar con Cristal. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar en Londres esta vez? ¿A dónde vamos después?
Cristal preguntó mientras terminaba de comer su comida. Bueno, creo que podríamos hacer un tratamiento más antes de irnos. ¿Qué tal si vamos a Asia a continuación? Dio dijo casualmente. ¿Asia? Suena emocionante. Nunca he ido allí antes. Dijo Cristal emocionada. Dio le sonrió cálidamente a Cristal, aunque durante un año la niebla negra nunca volvió a aparecer, pero Dio sabía que podía volver a atacar en cualquier momento. Había intentado sacar algunas cosas buenas del sistema gacha hace 6 meses, pero como esperaba, nunca tuvo suerte. Pero esta vez, estaba decidido a convertir todo su dinero, excepto la cantidad que usaría para los gastos, en oro. Estaba decidido a obtener el de Active Ten de una forma u otra. Capítulo 305. Dio obtuvo un total de 4.200 lingotes de oro después de convertir $20 millones en efectivo. Esto significaba que podía dibujar 10x420 veces. La energía Amon de Dio en este momento era de 900.000, lo que significaba que una vez que llegara a 1 millón, se desbloquearía otra ranura de stand, haciendo 5 en total. En este punto, Dio ya no hizo las travesuras que solía hacer antes de dibujar del sistema gacha. Después de 20 sorteos, Dio estaba molesto porque no obtuvo nada digno de mención del sorteo. En su sorteo número 50, finalmente obtuvo algo inusual. Morio Town. Tourist Card. Puedes ingresar al pueblo de Morio, donde podrás disfrutar del excelente restaurante fusión de Italia y Japón. Nota: cualquier artículo que un jugador haya obtenido de la ciudad durante su visita no se puede sacar de la ciudad, también tenga cuidado con los trabajadores de la oficina después de la medianoche. Dio estaba furioso después de leer la descripción del artículo. No encontró ningún uso de tal artículo ya que sabía que no había forma de que este artículo fuera útil. Además, ¿qué se suponía que significaba ten cuidado con los oficinistas durante las noches? Este artículo era una tontería. Dio siguió dibujando por un artículo mejor, pero durante los siguientes 50 sorteos, todavía no obtuvo nada. Dio siguió cantando "esto es normal" en su cabeza mientras hacía todo lo posible por ser paciente con este sorteo de mierda. Después de 220 sorteos, Dio solo obtuvo un fragmento de Standard Row, una tarjeta de mascota azul y un soporte inútil de un solo uso de lock. Nombre del soporte: la cerradura. Descripción: es solo un candado. Tipo: soporte automático. Habilidad: bloquear. Descripción de la habilidad: crea un candado en el corazón de una persona. Atributo: poder destructivo. Velocidad de rango a sostenibilidad a precisión e crecimiento. Evaluación: otro candidato para el peor stand junto a Ermitaño Púrpura. Después de leer la descripción de The Lock, Dio estaba furioso. Estaba disgustado más allá de lo creíble. Pero como sabía que no podía hacer nada para cambiar la forma en que funcionaba el sistema, inmediatamente continuó su sorteo. Pero lo siguiente que sucedió sorprendió a Dio: el sistema gacha de repente brilló con una luz brillante, y mientras intentaba ver lo que obtuvo, finalmente obtuvo otro stand permanente. Nombre del soporte: Red Hot Chili Pepper. Descripción: un sustituto eléctrico con un giro. Tipo: soporte de larga distancia. Habilidad: absorción eléctrica. Descripción de la habilidad: puede absorber electricidad. Atributos: poder destructivo a velocidad a rango a sostenible a precisión c crecimiento a evaluación. El potencial es enorme. Dio se sorprendió al obtener un excelente soporte permanente por primera vez en mucho tiempo. De hecho, este stand fue realmente bueno. Lo único que le faltaba era la precisión, que podría resolverse con su propia habilidad para usar la habilidad creativamente más tarde. Este Red Hot Chili Pepper fue uno de los mejores fue uno de los stands que Dio escribió en su lista de stands, ya que era el más rápido. Podría luchar fácilmente contra Platinum Star una vez que absorbiera el poder del rayo de una ciudad. Este soporte también podría viajar a través del cable eléctrico, por lo que es difícil de detectar. Puede ser cierto que Red Hot Chili Pepper podría considerarse débil si se usa para luchar contra el oponente dentro de una jungla o un desierto, donde no se encuentra una descarga eléctrica en ninguna parte. Pero si se usara en la ciudad, Red Hot Chili Pepper sin duda podría convertirse en uno de los más fuertes. Dio también estaba esperando su próximo encuentro con Thor. Fácilmente cargaría su Red Hot Chili Pepper sin hacer nada. Capítulo 306. En el último momento del sorteo, Dio finalmente pudo respirar aliviado. Aunque no obtuvo tantas cosas útiles, obtuvo el stand que necesitaba en su intento de derrotar a Black Mist. Tarjeta de soporte de un solo uso muerte 13. Descripción: un stand que invade el sueño de una persona dormida. Tipo: soporte de rango cercano. Habilidad: control del mundo de los sueños. Descripción de la habilidad: invadir el sueño de una persona dormida cerca del usuario.
Atributo poder destructivo C, velocidad C, rango E, sostenibilidad B, precisión D, crecimiento B. Evaluación: puede matar a una persona en un sueño. Dio estaba satisfecho de ver al ángel de la muerte como el stand frente a él. Este stand era la mejor opción para invadir el sueño de otra persona. Si estaba en lo correcto, la habilidad de Cristal tenía algo que ver con el poder de Black Mist, y eso también tenía algo que ver con el mundo de los sueños. Entonces, incluso si este stand era solo una tarjeta de un solo uso, sigue siendo precioso. Además de este stand, Dio también obtuvo un stand que nunca antes había visto. El nombre era Space Card. Estaba seguro de que el stand nunca antes había aparecido en la novela de JoJo. Además, el stand podía bloquear un objeto dentro de un naipe. Aunque era conveniente tener tal stand, el stand en sí no tenía apariencia ni estado. En los últimos sorteos, Dio también obtuvo una unidad de CD. Aparentemente, este artículo podría copiar un stand después de que el propietario anterior muriera en un lapso de tiempo de 30 segundos. Para el equilibrio del juego, esta unidad de CD fue muy útil. Podría almacenar un stand de otra persona que también tenía un stand en un stand de un solo uso. Pero mientras lo pensaba, llegó a la conclusión de que este artículo también era inútil. El único que podía usar un stand en este mundo era solo él y el caracol. Pero de repente pensó en la tarjeta turística de Moriotown que antes consideraba inútil. De repente pensó en usar la tarjeta dentro de Moriotown. Se preguntó si funcionaría si la usaba así. Si pudiera funcionar, podría obtener Killer Queen, The Han, Bad Company, y más. No estaba seguro de si este método podría funcionar, pero de lo contrario, estos dos elementos realmente eran inútiles. Después de eso, Dio consumió todos los Amon Beats que obtuvo del sorteo y aumentó su Amon Pura 1,25 millones. Finalmente se desbloqueó la ranura del quinto puesto, lo que le facilitó cambiar de puesto. Ya no se sentía como un principiante ahora. Pero después de que se abrió la quinta ranura, apareció una nueva función en el teléfono de Dio. Y esa función fue Alternative Melting Pot. Tenía una función para derretir y fusionar dos stands a elección del usuario que crearían un nuevo stand aleatorio. Pero el problema fue que el nuevo stand era aleatorio. Eso significaba que Dio todavía podía sacar una ventaja inútil de eso. Digamos que si fusionó The Loki y Hermit Purple, podría obtener Killer Queen, pero también podría ocurrir la otra posibilidad, podría fusionar The World y King Crimson y solo obtendría Pearl Jam fuera de eso. Usar esta función fue un completo desperdicio. Dio se prometió a sí mismo que nunca usaría esta función. Aunque necesitaba fortalecerse para luchar contra Thanos rápidamente, no era tan codicioso. Capítulo 307. Luego, Dio salió de la habitación después de que se quedó sin oro, caminó hacia la recepción del hotel y pidió una baraja de cartas para probar el misterioso stand que obtuvo antes. Si funcionaba como lo imaginó, podría viajar ligero. Todo lo que necesitaba era su mazo de cartas, y todo estaría allí. Después de eso, salió del hotel y encontró un lugar vacío para probar el Red Hot Chili Pepper. Descubrió que este stand era incluso más rápido que el ahorcado. Pero también descubrió que una vez que Red Hot Chili Pepper se quedó sin electricidad, al igual que un juguete que se quedó sin batería, se volvió más lento y pronto dejó de moverse por completo. Esto hizo que Dio se diera cuenta de que si quería pelear usando el Red Hot Chili Pepper, necesitaba recargarlo primero. Después de terminar su experimento, Dio se sintió satisfecho, y ahora centró su atención en encontrar el momento adecuado para usar el Death Tirten para invadir el sueño de Cristal. El Death Tirten que tenía era un stand de un solo uso, así que tenía que hacerlo correctamente. Por la noche, Dio asistió al banquete organizado por la reina Isabel con Cristal, quien se vistió maravillosamente justo detrás de él. La reina, que estaba feliz por recibir tantos elogios de sus invitados, presentó a Dio a una realeza tras otra en el reino británico. Todos los nobles mostraron interés en el tratamiento milagroso de Dio ya que todos querían recuperar su juventud y belleza nuevamente. Muchas chicas también intentaron coquetear con Dio, ya que estaban interesadas después de ver la figura perfecta de Dio. Pero, lamentablemente, Dio no estaba de humor para acercarse a ninguna de estas damas. Al final, Dio estaba tratando de alejarse de las damas que lo perseguían durante el banquete. Después de que terminó el banquete, Dio suspiró aliviado cuando finalmente pudo irse. Además, Dio no quería involucrarse en el drama de la realeza británica, ya que era una de las familias reales más desordenadas del mundo. Señor Dio, ¿realmente querías tratar a todas esas mujeres antes?, preguntó Cristal mientras conducían hacia el hotel. Bueno, necesitamos el dinero si queremos seguir viviendo lujosamente así, dijo Dio casualmente.
¿No ganamos mucho dinero antes? ¿No es eso suficiente? Preguntó Cristal confundida. Vio cuánto dinero ganó Dio durante un año que viajaron juntos por Europa. La cantidad de dinero que tiene Dio no era algo que pudiera gastarse fácilmente en un corto periodo de tiempo, pero ella no sabía que Dio ya había gastado casi todo antes. Después de escuchar la pregunta de Cristal, Dio se sintió un poco incómodo porque no sabía cómo explicar que ya lo había gastado todo. No podía simplemente explicarle a Cristal que lo usó todo para comprar oro que inmediatamente usó para aumentar su poder. Entonces Dio pensó por un momento y luego encontró una especie de respuesta plausible. Ahora, para muchas personas, esta cantidad de dinero podría ser más que suficiente, pero para algunos, esa cantidad de dinero no fue suficiente para tomar otra decisión en la vida. Para este tipo de personas, cuantas más opciones tengas en la vida, mejor. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Dio preguntó a Cristal solemnemente. Entonces, el señor Dio está diciendo que algunas personas no viven por el dinero, sino que eligen vivir la vida que quieren. ¿Eso significa que el señor Dio trabajó duro para ganar la cantidad de dinero porque tiene su propio objetivo que debe alcanzar? Si ese es el caso, entonces también me gustaría trabajar duro en el futuro. Cristal dijo solemnemente. Sí, ese era mi punto. Dio dijo mientras asentía de mala gana con la cabeza a la conclusión de Cristal. Las palabras de Dio eran una mierda que tenía que conjurar justo ahora. Pero se alegró de que Cristal lo tomara de manera positiva. Si ese es el caso, intentaré ayudarte lo mejor que pueda. Dijo Cristal con determinación. Dio asintió con la cabeza sin rumbo, pero de repente fue interrumpido por el golpe en la ventana de su auto mientras estaba en el tráfico. Sí, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Dio le preguntó a la mujer que golpeó su ventana mientras abría la ventana. No lo siento. Pensé que eras alguien que conocía. Dijo la mujer nerviosa. Si ese es el caso, ¿puedes dejar de seguirme? Dio dijo algo molesto. Sí, seguro. Lo siento por eso. Dijo la mujer mientras se iba. La mujer suspiró mientras regresaba a su auto. Sus amigos dentro del auto estaban confundidos acerca de su comportamiento. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué parecías tenerle miedo? La amiga de la mujer preguntó con curiosidad. No. Acabo de conocer a la persona equivocada. Pensé que lo conocía de alguna parte. Dijo la mujer torpemente. Pero la verdad era que vio a Dio antes en el incidente en Nuevo México, y le tenía miedo porque su poder era inhumano. Capítulo 308. En los días siguientes, Dio llevó a Cristal por Inglaterra mientras cocinaba uno por uno para las regalías. En la noche, Dio dejó a Cristal sola para provocar que la niebla negra saliera una vez más. Parece que la niebla negra tenía miedo de la energía Amon de Dio, por lo que durante el año en que Dio estuvo constantemente alrededor de Cristal, la niebla negra nunca apareció, ni siquiera una vez. Oye, guapo, ¿estás solo? Dijo una mujer mientras se acercaba seductoramente a Dio. No, estoy esperando a alguien, dijo Dio con indiferencia. Había rechazado a un puñado de mujeres esta noche, y esta mujer no sería una excepción. Pero para sorpresa de Dio, esta mujer era persistente. Te he observado durante estos últimos 2 días, y siempre estás solo. Supongo que la persona que estás esperando no existía, ¿verdad? La mujer dijo a sabiendas. Dio inmediatamente terminó su vaso y pidió otro al cantinero. Sabiendo que Dio la estaba ignorando a propósito, la mujer se sintió más frustrada e inmediatamente abrió la pierna para mostrarle las bragas a Dio. Pero Dio solo puso los ojos en blanco porque no estaba interesado en ella. Elegiste el objetivo equivocado ahora, mujer. Este no es el momento adecuado. Ahora, tómate ese trago y considérate advertido. No soy un hombre paciente, no me obligues. Dijo Dio con frialdad. Inmediatamente dejó un par de billetes de $1 para el pago de su bebida y luego se levantó inmediatamente para salir del bar. La mujer todavía estaba perdida ya que era la primera vez que la rechazaban de esta manera. Si no fuera por la apariencia encantadora de Dio y la billetera gruesa dentro de su bolsillo, ni siquiera se hubiera inmutado. Ella ignoró la cerveza que el cantinero le había servido, y luego inmediatamente persiguió a Dio. Tenía curiosidad, porque nunca antes había fallado. Sin embargo, mientras caminaba fuera del bar para perseguir a Dio, ya no lo vio por ninguna parte. Pataleó con frustración porque había perdido un objetivo para la noche. Al mismo tiempo, cuando Dio estaba a punto de irse, de repente recibió una notificación de su teléfono. La niebla negra mordió el anzuelo. Dio ya ha preparado varias cámaras dentro de las habitaciones del hotel donde dormía Cristal.
Después de recibir la notificación, Dio inmediatamente corrió hacia el hotel lo más rápido que pudo. Usó Red Hot Chili Pepper para llegar al hotel más rápido, ya que era el stand más rápido que tenía. Una vez que Dio estuvo dentro de la habitación del hotel, inmediatamente entró en la habitación de cristal, sorprendiendo a la niebla negra que no esperaba la llegada de Dio. La niebla negra inmediatamente se retiró al cuerpo de cristal, pero este era el momento que Dio estaba esperando. Dio inmediatamente convocó a Muerte 13 y le ordenó entrar en el sueño de cristal. La niebla negra se sobresaltó por el poder de Dio. Esta fue otra cosa que nunca tuvo en cuenta. Nunca pensó ni por un segundo que Dio podría invadir el sueño de otra persona. Podría bloquear fácilmente el acceso de Dio al sueño de cristal, pero estaba demasiado sorprendido para hacerlo. La niebla negra estaba furiosa porque se sentía como si la subestimaran hasta la médula. Inmediatamente persiguió a Dio dentro del sueño de cristal para luchar contra él en su propio territorio. La niebla negra estaba decidida a sacar a Dio de la escena para siempre esta vez. Una vez que Black Mist entró nuevamente en el sueño de cristal, la habitación volvió a estar en calma. Cristal volvió a dormir sin ninguna pesadilla una vez más. Dio se encontró a sí mismo en una oscuridad total. Él y los de Atirten estaban claramente fuera de lugar aquí. No pertenecían aquí en absoluto. ¿Por qué este lugar es tan oscuro? ¿Es así como se ve el sueño de cristal? Dio se dijo a sí mismo confundido. No sabía qué pensar ya que la escena estaba completamente fuera de sus expectativas. Pero Dio recordó que Cristal una vez le dijo que sus sueños eran completamente negros y que no había nada que pudiera ver allí, pero una vez que se acercó a Dio, era un sol radiante. Muy cálido y brillante. A partir de ese recuerdo, Dio inmediatamente trató de activar su Amon Energy, para su sorpresa, funcionó. Su cuerpo irradiaba una luz brillante, disipando lentamente la oscuridad a su alrededor. Capítulo 309 Amon Energy en sí era el poder que se suponía que emitía la energía del sol. Entonces, un maestro Amon en lo que respecta era el sol mismo. No solo era efectivo contra las criaturas de la noche, sino que también podía expulsar la oscuridad. Con ese conocimiento, Dio finalmente se dio cuenta de por qué la niebla negra le tenía tanto miedo todo este tiempo. Pero Dio no mostraría lástima por algo que ha hecho que la vida de una niña sea tan miserable. Dio luego iluminó el lugar para expulsar la oscuridad que rodeaba el lugar desde todos los rincones, hasta que por fin, encontró a Cristal tirada en el suelo. Detener. Deja de torturarme. Dijo Cristal frente a Dio. Dio frunció el ceño cuando de repente vio una escena horrible. Cristal estaba llorando de rodillas mientras la escena seguía cambiando, pero todos tenían una cosa en común, todos eran la escena que le quitó la vida a muchas personas. Dio se dio cuenta de que este era el poder de la niebla negra. Él controló la mente de Cristal e hizo realidad esta escena. Dio notó que al final de cada escena, estaba muerto. Pero cuando Dio trató de acercarse a Cristal, la escena se detuvo y, de repente, todos en la escena giraron la cabeza hacia Dio y dijeron con una voz espeluznante fuera. Soy el dueño de este lugar. Dio ignoró esta espeluznante escena y se dirigió directamente hacia Cristal, que seguía llorando de rodillas. Pero Black Mist detuvo inmediatamente el avance de Dio al convocar a todo el Avenger frente a Dio. De repente atacaron a Dio juntos mientras le gritaban a Dio que retrocediera. Dio suspiró e inmediatamente envolvió su cuerpo con tanta energía Amon que él mismo emitió luz. Luego corrió hacia adelante y le dio un puñetazo a Aukeye en el pecho, enviándolo a volar, inmóvil. Dio lanzó otro golpe dirigido a Natasha y le rompió el cuello con éxito. Dio luego invocó la mirada del segador al pensar en ello, tuvo éxito, y la guadaña apareció en sus manos. Dio luego sonrió y corrió hacia Hulk y decapitó fácilmente al gigante verde, luego corrió hacia Iron Man y lo partió en dos, mientras que también hizo lo mismo con Thor, pero también dividió el Mjolnir en dos mientras estaba en eso. Los artículos falsificados siempre han sido de baja calidad. Dio dijo mientras masacraba a todos los Vengadores de un solo golpe. Dio sabía que estaba dentro de un sueño, por lo que el estado mental era lo más importante que debía tener para mantenerse firme y destruir esta niebla negra. Si pudiera mantener su estado mental, nada dentro de este espacio podría afectarlo. Después de todo, todo dentro de un sueño no era más que una ilusión. Dio también tenía el mismo poder que tenía la niebla negra. Deathirten tenía el poder de controlar un sueño. La escena siguió cambiando, y esta vez, Dio estaba en medio del desierto mientras el ejército de Chitauri invadía el portal una vez más. Dio se rió de la escena frente a él ya que Black Mist ha inventado algo estúpido.
¿Pensaste que estos hombres lagarto podrían hacerme algo? Incluso en realidad, no les tengo miedo. Dio dijo, mientras se reía fuerte. Dio luego ordenó a Deathirten que convocara a un grupo de Star Platinum para atacar al ejército Chitauri. Con el poder abismal del ejército Star Platinum, el ejército Chitauri fue diezmado en cuestión de segundos. Esta fue la verdadera duración de la destreza mental de Dio. Él no perdería contra nadie en este. Sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganar contra Dio de esta manera, la niebla negra cambió la escena una vez más. Esta vez, llevó a Dio al bioma de los desastres naturales, donde Dio estaba en medio de un tsunami, una erupción volcánica, un tornado e incluso una tormenta eléctrica. Dio se vio abrumado por el poder del desastre natural. No había forma de resistir este tipo de desastre fácilmente. Sin embargo, Dio mantuvo la compostura y se paró en medio de todo mientras estaba inmóvil. Dejó que el viento soplara su cabello, tsunami y lava lo ahogaron, y la iluminación lo golpeó de frente. Él sabía que todo era falso, y todo lo que tenía que hacer ahora era perseverar a través de todo. La niebla negra llamó inmediatamente a un meteorito en la posición de Dio cuando notó que Dio no se había movido de su lugar, pero tan pronto como el meteorito casi tocó el suelo con Dio en el medio, Dio desapareció. Parece que te he sobreestimado por un momento. Dio dijo cuando apareció cerca de la niebla negra. Dio de repente rugió, y cada escena de desastre a su alrededor se disipó. Capítulo 310. Después de que Dio disipó la escena del desastre, se encontró una vez más en medio de Londres, observado por innumerables personas. Mientras Dio notó que la cara de la gente estaba cubierta por una niebla negra, se dio cuenta de que todos lo estaban mirando. Dio también notó que sus cadáveres con varias causas de muerte yacían en el suelo. Miró a su alrededor y encontró a Cristal llorando debajo de uno de sus cadáveres. Dio dio un paso hacia ella, pero se detuvo de inmediato cuando todos los que lo miraban antes se interpusieron inmediatamente entre él y Cristal. Dejar. Si das un paso más, morirás. Todos dijeron con indiferencia. La combinación de voces de ancianos, jóvenes, hombres y mujeres era inquietante, pero para Dio, esto no era más que amenazas vacías. ¿No vas a aparecer solo? No pelees conmigo si tienes miedo de pelear de frente. Dio dijo como una burla para Black Mist. Dio luego caminó hacia Cristal, ignorando la advertencia que todos dijeron antes. Pero mientras caminaba hacia Cristal, la gente de antes inmediatamente saltó hacia él para detenerlo, pero Dio inmediatamente los cortó con su guadaña. La niebla negra aún no había terminado. Siguió resucitando a aquellos que Dio había matado y mantuvo a Dio en su lugar. Si bien Dio puede estar caminando hacia Cristal, Black Mist jugó fácilmente con la percepción de Dio e hizo que Dio nunca se acercara a Cristal. Dio estaba molesto. ¿Pensaste que eres el único que tiene la capacidad de controlar sus sueños? Dijo Dio mientras ordenaba inmediatamente de Deathirten que volcara el mundo, arrojando todo al azar, mientras que Dio y Cristal no se vieron afectados. Black Mist trató de controlar su mundo de nuevo en orden, pero nada de lo que hizo tuvo ningún efecto en Dio. Black Mist luego se transformó en el propio Dio y se paró frente a Dio, impidiéndole llegar a Cristal. Eres especial. Pero nadie puede vencerme dentro de mi propio mundo. La niebla negra dijo mientras miraba a Dio con sus ojos negros. Dio estaba confundido por la forma de pensar de la niebla negra. ¿Qué lograría al convertirse en Dio mientras nunca podría usar la energía Amon? Dio trató de atacar al doppelganger de sí mismo con la guadaña, pero la niebla negra esquivó el ataque y lanzó un contraataque propio. Dio encontró interesante ver que la niebla negra estaba tratando de superarlo usando su propio poder. Y así, Dio usó lo único que era imposible de copiar para la niebla negra, su Amon Energy. Dio luego concentró tanta energía Amon en sus palmas y luego corrió hacia la niebla negra mientras abandonaba la guadaña en su mano. Sobre marcha amarilla luz del sol. Dio dijo mientras golpeaba la niebla negra justo en su pecho. La niebla negra no pudo manejar el ataque infundido por el sol de Dio, y no pudo moverse después de recibir un ataque tan devastador. Dio no se apiadaría de la niebla negra. Corrió hacia Black Mist y usó su Sunlit Yellow Overdrive repetidamente. Una vez que Dio terminó, la niebla negra se redujo a un alquitrán negro en el suelo. Con Black Mist perdiendo ante Dio, la tierra de los sueños una vez más se llenó de luz. Dio luego caminó hacia Cristal, que todavía estaba llorando, y de inmediato se sentó a su lado. ¿Recuerdas cuando te dije que realmente odiaba a los llorones? Dijo Dio cariñosamente a Cristal. Señor. Dio. Dijo Cristal mientras sentía el calor que venía de Dio. ¿Por qué llorarías? ¿Tuviste una pesadilla? ¿Quieres contármelo?
Dio preguntó amablemente. Te vi morir frente a mí muchas veces. Estoy tan asustado. Les dije que se detuvieran. Pero sigue repitiéndose. Cristal dijo mientras seguía llorando. No te preocupes. Se acabó. Es solo una pesadilla. Nada de eso sucedería. Dijo Dio cariñosamente. ¿En realidad? ¿Lo prometes? Dijo Cristal infantilmente. Por supuesto. ¿Por qué mentiría? Dijo Dio cálidamente. Señor. Dio, ¿podrías hacer algo por mí? Preguntó Cristal con timidez. ¿Qué es? Preguntó Dio con curiosidad. ¿Podrías, por favor, simplemente morir ahora? Cristal dijo mientras sus ojos de repente se volvían negros. Todo el mundo de los sueños una vez más cayó en la oscuridad. El líquido negro fluyó de los ojos, la boca y la nariz de Cristal, envolviendo a Dio. Hombre estúpido. Disfruta de los últimos momentos de tu patética vida. Tomaré el control de este cuerpo por completo ahora. Cristal en vestido negro dijo con frialdad. Dio finalmente se dio cuenta de la verdad detrás del poder de Cristal. La niebla negra fue la misma Cristal todo el tiempo. Aunque parecía una personalidad diferente. Este Cristal negro fue la personalidad que desarrolló cuando era niña. Esta personalidad fue el resultado del pensamiento represivo que tuvo Cristal cuando perdió a su familia. Capítulo 311. El Cristal negro estaba completamente solo en la oscuridad. Ella sintió todas las emociones negativas que sintió Cristal. Soledad, depresión, tristeza, desesperación, tortura. Pero para Black Crystal, esta emoción era energía, ya que sentía que su poder crecía mientras Cristal seguía sufriendo. Pero después de que la Cristal negra haya acumulado suficiente poder, finalmente se cansó de la estupidez de Cristal y quiso controlar el cuerpo por sí misma. Quería que todos en esta tierra sintieran todo lo que ella había sentido. Quería que el mundo sufriera de dolor y pérdida. Casi lo logra si Dio no hubiera interferido. Cristal cerró casi por completo su corazón, pero Dio lo abrió por completo. Todo fue porque Cristal sintió el cálido resplandor de Dio ese día. El Cristal negro estaba desesperado por matar a Dio para que Cristal pudiera caer en la desesperación una vez más. Pero resultó ser difícil, ya que sin importar lo que ella imaginó parecía funcionar contra Dio. ¿Cómo podría una persona irradiar una luz solar tan fuerte? Cristal se preguntó una y otra vez. Después de que Dio lo atrapó con las manos en la masa, el Cristal negro se agachó y se escondió en lo más profundo del corazón de Cristal, esperando su oportunidad para emerger de nuevo. Pero el peor caso posible siguió ocurriendo para el Cristal negro. Ella no podía salir porque Dio siempre estaba cerca de Cristal. Cuando intentaba usar su poder de nuevo, siempre la atrapaban. La pesadilla construida se hizo añicos, y Dio la había debilitado significativamente mientras una parte de ella seguía siendo destruida. Una vez que Dio fue descuidado y dejó a Cristal sin controlar, Black Crystal enfrentó con éxito al Hombre de Hierro contra Dio, pero, lamentablemente, Iron Man tampoco logró matar a Dio, y el resultado fue bastante molesto ya que Dio nunca se apartó del lado de Cristal después de eso. Sin embargo, esperó pacientemente su momento, reuniendo su poder poco a poco, esperando una oportunidad para atacar. Pero, lamentablemente, la vida de Cristal ha mejorado. Ya no sentía dolor, remordimiento, desesperación y todas las demás emociones negativas que se suponía que alimentaban el poder de Black Crystal. En otras palabras, Black Crystal se ha desesperado por usar cualquier pequeña oportunidad que tenía para usar su poder y matar a Dio de una vez por todas. No le gustaba cuando Cristal estaba feliz y se reía con Dio. No le gustaba que Cristal tuviera un sueño para su futuro. No le gustaba cuando tenía que esconderse en la oscuridad en la esquina del corazón de Cristal. Cuanto más feliz se volvía Cristal, más odioso era el Cristal negro. Había llegado al punto en que no dejaría que Cristal fuera feliz nunca más. No podía esperar para volver a hacer miserable la vida de Cristal. Y la forma más rápida de hacerlo era matar a Dio. Si Cristal viera que mataron a Dio frente a ella, se rompería. Su mente colapsaría, y ese sería el momento en que tomaría el cuerpo de Cristal. Este era su objetivo. Su último plan para conseguir todo lo que quería. Pero una vez más, Dio vino y aplastó su plan. El bastardo que no moriría, sin importar cuánto lo intentara y cuán creativa fuera. Ahora, él incluso vino a su mundo y se apoderó de él fácilmente. Este hombre era demasiado poderoso para Black Crystal. No pudo aguantar más. El mundo era tan injusto con ella. Ella fue creada a partir de la oscuridad que gobernaba el mundo como un todo. Pero estaba bien ahora. Cristal ha creado un agujero negro que se tragaría de Dio por completo.
No había forma de que escapara de este. Al menos así era como ella pensaba que irían las cosas, ya que la luz radiante podía disipar la oscuridad ilimitada podía tragarse la luz. Ahora, Black Crystal estaba tratando de convertir su Dark Power en un enorme agujero negro, listo para tragarse a Dio en cualquier momento. Frente a esta verdadera oscuridad, ningún rastro de luz podría irradiar. Pero, en este momento desesperado, Dio, que estaba envuelto en capas de oscuridad, suspiró y decidió hacer añicos la esperanza de Crystal Black. ¿Pensaste por un momento que habías ganado atrapándome dentro de esta oscuridad sin fin? Dijo Dio con indiferencia. ¿Es esa tu última palabra? Black Crystal dijo divertidamente. ¿Sabías que mi poder viene de mi alma? Si supieras eso, habrías huido hace mucho tiempo. Dijo Dio con indiferencia. Aplasta el mundo. Dio gritó cuando The World detuvo inmediatamente el tiempo. Incluso dentro de este Dreamscape, The World aún podría usar su poder y detuvo el tiempo perfectamente. Después de todo, Stand era solo una extensión del espíritu de alguien. Entonces, no había nada en este mundo que pudiera evitar que Dio lo convocara. La energía Amon de Dios se iluminó a través de la oscuridad total de Black Crystal, irradiando en ondas que derritieron la oscuridad por completo. Después de unos segundos, la oscuridad desapareció por completo, iluminada por el nuevo sol. Tú pierdes. Dio le dijo a Black Crystal que instantáneamente cayó al suelo cuando el tiempo se reanudó. El cuerpo de Black Crystal gradualmente se volvió transparente poco a poco. Estaba a punto de desaparecer porque no pudo resistir el poder de Dio. Capítulo 312 Perder. Jajaja, tu delirio estaba sacando lo mejor de ti. Mira debajo de ti si no me crees. Dijo Black Crystal con una sonrisa malvada en su rostro. Dio miró hacia abajo y frunció el ceño cuando vio a otro cristal vestido de blanco debajo de una sustancia similar a una burbuja. ¿Tanto quieres morir? Dijo Dio mientras estrangulaba el cuello de Cristal. Dio luego transmitió su Amon Energy a Black Crystal, lo que la hizo gritar con fuerza. Solo mátame, veremos qué pasa. Ella y yo somos uno. Si muero, ella perderá una parte de ella y sentirá el dolor, la desesperación, la tristeza y la soledad que sentí todo este tiempo. A su vez, ella dejaría de existir y yo regresaría de nuevo. Black Crystal dijo con confianza mientras se reía a carcajadas. Dio frunció el ceño y dejó que Cristal Negra cayera al suelo. Dio incluso amortiguó la onda radiante de Amon Energy que soltó. ¿Qué quieres decir? Explícate ahora. Dijo Dio autoritariamente. No te lo diré si no me lo ruegas. Black Crystal dijo en broma mientras se reía como un maníaco. Dio tuvo suficiente. Ni siquiera le importaba ahora. Si las palabras de Black Crystal eran ciertas, solo tenía que encontrar otra forma de salvar a Cristal. Luego aplastó la garganta de Black Crystal. Cuando murió por el estrangulamiento de Dio, su cuerpo sin vida se convirtió en una innumerable pequeña mancha de oscuridad. Dio inmediatamente ordenó a Muerte 13 que se tragara toda la oscuridad que se dispersaba por todas partes. Dio se estaba arriesgando aquí, ya que no sabía qué pasaría una vez que The Active desapareciera, ya que solo era una posición temporal. Pero decidió pensar en las consecuencias más tarde. No había necesidad de eso ahora. Después de que The Active absorbiera toda la oscuridad, Dio luego miró la memoria del cristal negro que también fue tragado por The Active. Destruir la existencia de Black Crystal daría como resultado que Cristal recuperara la memoria que Black Crystal absorbió para su nutriente. Eso significaba que Cristal sabría lo que sucedió todo este tiempo, y la carga de saber que ella realmente fue quien mató a todos los que amaba sería suficiente para sorprenderla hasta la médula. A veces, había cosas que sería mejor olvidar, o mejor aún, no saber. Dios sabía que si dejaba que Cristal recuperara los recuerdos de Cristal Negra, entonces Cristal se convertiría en la propia Cristal Negra. Entonces, Dio pensó rápidamente las cosas. ¿Qué debería hacer para mantener a Cristal a salvo sin recibir ninguno de los daños que recibiría más tarde? Entonces, Dio descendió rápidamente a los recuerdos más profundos de Cristal. Dio se quedó mirando el vacío durante un rato y luego se dio cuenta de que el vacío no era normal. Cristal Negro. Sé que estás aquí. Sal ahora. Dijo Dio autoritariamente. Eres un extraño. Ahora que sabes la verdad, ¿qué harías? ¿Cómo me borrarías, después de saber que la verdadera Cristal estaría loca después de saber la verdad? Así que aquí estoy. Haz tu elección ahora. Black Crystal dijo mientras se reía. Sabes, ya no tengo el poder para resistir tu ataque. Tu insignificante ataque sería devastador para mí.
Entonces, con eso en mente, haz lo mejor que puedas. Asegúrate de matarme de un solo golpe. Cristal Negro dijo solemnemente. ¿Acabas de amenazarme? Dio preguntó con frialdad. ¿Amenaza? Piensas muy bien de mí. Lo que quiero es que Cristal tenga una vida miserable, pero si no estoy allí para ver cómo sucede, ya no tendría ningún propósito. Cristal Negro dijo con indiferencia. Dio luego miró fijamente a Black Crystal. Estaba en una encrucijada aquí. Creía que Cristal podría soportar el dolor, pero al mismo tiempo, lo dudaba. Entonces, después de un tiempo, Dio tomó otro riesgo. ¿Qué? ¿Cambiaste de opinión? Eres demasiado bueno. Podría ser la razón por la que podrías convertirte en el hermano de Cristal. Ustedes dos son demasiado amables con otras personas. Esto es ridículo. Cristal Negro dijo molesto. Incluso le gustas más de lo que nunca le ha gustado nadie. Incluso tenía algo que quería decirte, pero nunca tuvo el coraje de decírtelo ella misma. Es una cobarde. Un cobarde que correría al lado de su hermano tan pronto como surja algo que a ella no le gusta. Odio a esa perra. Cristal Negro dijo furiosamente. No, estás equivocado. Sé que Cristal era más fuerte de lo que sabes. De hecho, ella podría ser mucho más fuerte que yo. Dijo Dio cariñosamente. Dio luego se acercó a Black Crystal y la abrazó cariñosamente, ya que este era el único plan que se le ocurrió, hacer que Black Crystal se sintiera amada. Capítulo 313. Dio estaba de pie junto a la cama de Cristal. Secó las lágrimas de los ojos de Cristal y luego salió de la habitación antes de que Cristal se despertara. Al final, Dio decidió purificar el Cristal Negro por completo. Sabía que dejar atrás a Black Crystal causaría problemas más tarde, así que no quería esa carga en la mente de Cristal más tarde. Después de más de un año juntos, Dio ha desarrollado una debilidad por Cristal. Dio no quería perder el vínculo que ambos compartían, pero Dio sabía que Cristal cambiaría un poco después de esto. Si lo que Black Crystal pensaba era real, eso significaba que Cristal sabría que ella fue quien mató a todas las personas cercanas a ella, pero, de nuevo, Dio estaba decidido a ayudar a Cristal si llegaba el momento. Después de que Dio salió de la habitación, pasó la marca de 30 minutos de Death Tirten, el stand del sueño desapareció silenciosamente del sueño de Cristal. Pero sin que Dio lo supiera, un delgado mechón de cabello quedó atrás donde una vez estuvo Death Tirten. Puede parecer un cabello normal al principio, pero después de una inspección más cercana, el cabello se retorcía. De repente se adentró más en la mente de Cristal, desapareciendo entre tantos recuerdos. ¿Qué le pasa, señor Dio? ¿Por qué me miras así? ¿Tenía algo en la cara? Cristal preguntó confundida mientras Dio seguía mirándola. Actualmente están desayunando y Dio estaba ansioso por ver qué haría Cristal. No, no hay nada, solo me pregunto, ¿dormiste bien anoche? Dio le preguntó a Cristal casualmente. Siento que tuve un sueño agotador, pero no sé si es bueno o malo. Cristal dijo mientras trataba de recordar cómo era su sueño. Dio permaneció en silencio, no sabía cómo contarle a Cristal todo lo que pasó anoche. Si no te sientes tan bien, puedes quedarte aquí y descansar, dijo Dio solemnemente. De ninguna manera. Soy el asistente del señor Dio. No te dejaría ir solo. Cristal dijo con confianza. Pero al mismo tiempo, Dio estaba sorprendido de que Cristal no actuara mansamente como siempre. Si realmente quieres ir, depende de ti, pero dime si hay algo mal, ¿de acuerdo? Dijo Dio autoritariamente. ¿Recordaste algo hoy? Dio preguntó justo después. ¿Qué? ¿Olvidé algo? Preguntó Cristal confundida. Dio frunció el ceño cuando supo que no había nada malo con Cristal. Se preguntó qué pasaba ahora mismo. ¿Estaba Cristal simplemente actuando frente a él, o lo que Black Crystal había predicho no sucedió en absoluto? Dio incluso comenzó a preguntarse si borró con éxito toda la presencia de Black Crystal dentro de la mente de Cristal, o si falló. Al mismo tiempo, Cristal estaba pensando mucho en cualquier cosa que pudiera olvidar, pero no podía pensar en nada. Tan pronto como comenzó a pensar mucho, sintió un dolor extremo en la cabeza que la hizo llorar de dolor. Dio se sobresaltó al escuchar a Cristal gritar mientras sostenía su cabeza con dolor. Instintivamente descargó una ola de su Amon Energy que generalmente calmaba a Cristal, pero esta vez, no funcionó. Dio inmediatamente recogió a Cristal con la idea de que la llevaría de inmediato al hospital, pero tan pronto como la recogió, Cristal dejó de gritar de inmediato. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mejor? Dio preguntó confundido. No lo sé, señor Dio.
Traté de recordar lo que había olvidado, pero de repente me dolía la cabeza como si hubiera sido atravesada por 100 agujas. De repente, una imagen borrosa brilló rápidamente en mi mente. Traté de no pensar en eso, y finalmente dejó de doler. Cristal dijo mientras sostenía su cabeza. Dio comenzó a preguntarse si el dolor de cabeza de Cristal provenía de sus recuerdos que comenzaban a regresar después de que fue liberado del agarre de Black Crystal. Pero por la reacción que mostró Cristal hace un momento, sabía que Cristal necesitaba olvidarse de todo esto. Deja de pensar en eso. No hay necesidad de... Dio dijo solemnemente. Cristal asintió con la cabeza y luego recordó que todavía estaba acostada en los brazos de Dio. Ella se sonrojó e inmediatamente se enderezó, todavía nerviosa. Ahora, ve a cambiarte de ropa si realmente quieres ir conmigo. Es hora de que nos vayamos. Dijo Dio cariñosamente. Inmediatamente se levantó y corrió hacia sus habitaciones mientras sonreía felizmente. Dio, quien se levantó y caminó hacia la ventana, se perdió la niebla negra que brilló en los ojos de Cristal. Espero poder volver a verte más tarde, apuesto caballero. Es un poco solitario beber una copa de vino solo en este tipo de noche. Una hermosa joven coqueteó con Dio cuando terminó su tratamiento. Cristal puso los ojos en blanco porque estaba molesta porque esta mujer no podía entender la indirecta y dejó de hacer un movimiento hacia Dio. Pero Dio tampoco estaba interesado en ella, así que después de despedirse, Dio y Cristal se fueron sin mirar atrás. Señor. Dio, ¿puedo hacerte una pregunta? Cristal preguntó con curiosidad. Claro, dijo Dio casualmente. ¿Te gustaba una mujer como antes? ¿Acabo de interponerme en tu camino? Preguntó Cristal con timidez. Me gustan las mujeres jóvenes, sexys y hermosas, pero no quiero romper una familia. Dio dijo que sabía que la mujer anterior ya tenía marido. Dio luego le sonrió cariñosamente a Cristal y condujo hacia su hotel. Capítulo 314. En los días siguientes, Dio siguió observando a Cristal de cerca, pero afortunadamente, la condición de Cristal pareció mejorar. Si no se viera obligada a recordar sus recuerdos, Cristal no tendría nada de malo. Entonces, en el abrazo de la noche, cuando Cristal estaba profundamente dormida, Dio se encerró en su habitación e inmediatamente probó su última teoría. Inmediatamente sacó la tarjeta Curiosity Tour que obtuvo de su sorteo anterior y sacó la mirada del segador para sostenerla si tenía que pelear allí más tarde. Activó la tarjeta de gira para poder probar su teoría lo antes posible. Curiosity era un pequeño pueblo que estaba ubicado dentro de la prefectura M de Japón, cerca de ese sitio. Aunque esta ciudad era popular entre los turistas, las tiendas alrededor de la ciudad tenían un enfoque indiferente hacia el turista. Pero si te presentaste correctamente y te esforzaste por conocerlos, notarás que son personas de buen corazón. Cuando Dio se despertó, descubrió que estaba sentado en un autobús turístico. Podía ver Curiosity desde el autobús, pero no podía encontrar su guadaña por ningún lado. Eso significaba que no podía traer su arma aquí. Su ropa también ha cambiado. Ahora, vestía ropa de turista extraña que estaba completamente fuera de su estilo. Miró a su alrededor y notó que, además de él, solo había una guía turística de aspecto dulce dentro del autobús. El guía turístico aún estaba decidido a presentarle cada aspecto de Morio a Dio, quien hasta ahora no le había prestado atención. Pero, lamentablemente, para ella, Dio ya sabía todo sobre este lugar. Era un ávido fanático de JoJo en su mundo real. No obstante, Dio quedó impresionado por la situación dentro de este pueblo Morio. Era como una camiseta con la serie animada que veía en su mundo real. Bueno, ahora que nos hemos acercado al final del recorrido en autobús, cada turista puede optar por recorrer libremente el pueblo de Morio para ver lo que el pueblo tiene para ofrecerles, o seguir nuestro programa de recorrido. Dijo el guía turístico en tono de bienvenida. Las palabras que el guía turístico ha dicho esta vez despertaron el interés de Dio. Por mucho que disfrutó el recorrido en autobús, ya que le recordó con nostalgia la escena en cada lugar, Dio no ha olvidado su objetivo en este lugar. Aunque sabía que mataría a alguien dentro de esta ciudad, sabía que esta ciudad era solo una parte de un juego. La gente dentro de este lugar no era real. Entonces, Dio eligió vagar libremente por la ciudad porque ya tenía su objetivo en mente. Después de todo, ahora solo tenía una oportunidad. Si quería otra oportunidad, tenía que volver a obtener esta tarjeta del tour en su próximo sorteo, y podría no tener tanta suerte. Pero una vez que se bajó del autobús, inmediatamente se arrepintió. No encontró un solo dólar dentro de su bolsillo.
Finalmente recordó que este pueblo fue diseñado para usar específicamente el oro como medio de transacción. Esta fue la idea de sus compañeros de trabajo en el mundo real. Inmediatamente revisó su teléfono para ver la cantidad de oro que tenía, pero tampoco encontró nada. Ya lo ha usado todo en su sorteo anterior porque pensó que era un desperdicio dejar oro atrás. Maldita sea. ¿Puedo tener más mala suerte que esto? Dio gritó al cielo con frustración. Pero Dio caminó rápidamente más adentro de Morio City. Trató de pedir información a los vendedores locales de la ciudad sobre el paradero del hombre que estaba buscando, pero todos expulsaron a Dio después de saber que Dio no compraría nada en su tienda. Después de no recibir nada del mercado, Dio se sintió frustrado. Estaba furioso porque todos los comerciantes eran tipos groseros. Si alguna vez regresara, cambiaría esta configuración de inmediato. Entonces, Dio trató de detener el taxi y le dijo al conductor el nombre de la persona que estaba buscando. Esta fue una gran idea, pero desafortunadamente, el taxista tampoco conocía al hombre que Dio estaba buscando. Dio todavía tenía un plan de respaldo. Sabía el nombre de la escuela secundaria a la que asistía el protagonista principal. Entonces, le dijo al taxista que fuera a esa escuela de inmediato. Afortunadamente, el taxista conocía la ubicación de la escuela e inmediatamente condujo hacia la escuela. Cuando llegaron, era hora de clase, ya que Dio escuchó el timbre sonar fuerte desde afuera. Pero otra cosa para la que no había encontrado la solución era la forma de pagarle al taxista. Pero como Dio no sabía qué hacer, inmediatamente notó que no muy lejos de la puerta de la escuela, un estudiante estaba siendo intimidado por otro estudiante. Por favor, espere un poco, señor. Mi hermano pequeño está siendo intimidado allí. Dio le dijo al taxista mientras salía del taxi. El conductor dudó si tenía que correr detrás de su cliente o no, pero al final, decidió creer en su cliente cuando vio que su cliente parecía ser un turista que no debería tener problemas con el dinero. Gritó desde el interior del taxi: «¿Tengo que llamar a la policía?» El taxista sinceramente quería ayudar. Capítulo 315. No hay necesidad. Solo espérame un poco. Dijo Dio al taxista. Caminó hacia el niño que estaba siendo intimidado por al menos 5 estudiantes de secundaria. «Hey chico. Dame todo tu dinero», dijo Dio a los matones amenazadoramente. «¿Qué? ¿Estás loco?», uno de los matones dijo confundido. «Digamos que es un pago para mantener mi boca cerrada y tu seguridad ya que acabas de intimidar a mi hermano pequeño», Dio dijo mientras sonreía a los matones. «¿Eres el hermano de Koichi? Bueno, eso cambió todo. ¿Por qué no nos das tu dinero en su lugar?», dijo el matón cuando de repente se volvió confiado. Dio estaba molesto por la confianza que mostraba el matón solo porque Koichi era un niño manso. Entonces, Dio inmediatamente abofeteó a los matones uno por uno porque sabía que este era solo un mundo ficticio, así que no habría consecuencias por hacer las cosas de la manera difícil. Dio también tomó su billetera y tomó todo el dinero adentro. «Gracias por ayudarme. Simplemente no dejaban de molestarme», Koichi le dijo a Dio, pero lamentablemente Dio estaba demasiado ocupado tomando el dinero de los matones. «Espera un minuto», Dio le dijo a Koichi mientras regresaba corriendo y le pagaba al taxista. Luego, Dio regresó a donde estaba Koichi y le preguntó su nombre para asegurarse de que realmente tenía a la persona adecuada. «Mi nombre es Hirose Koichi, estudiante de primer año en esta escuela secundaria». Koichi dijo que respondiera la pregunta de Dio. Dio sonrió cuando realmente encontró a Koichi, el mejor amigo de Josuke en esta parte 4 de JoJo. «¿Por qué no usas tu stand para defenderte?», Dio preguntó a sabiendas a Koichi. «¿También eres un usuario de stand?», Koichi dijo alerta cuando inmediatamente convocó a su stand, Echoad 3. En el mundo de JoJo, todos los usuarios de stand también pueden ver el stand de otros. Esta podría ser una identificación para un compañero usuario de stand. Vamos a ir allí para tener una charla. De hecho, también soy un usuario de stand. Tengo curiosidad acerca de por qué no usaste tu stand para tratar con esas personas antes. Dio dijo sinceramente que hablara con Koichi. Después de todo, necesitaba la ayuda de Koichi para localizar a algunos de los usuarios de stand que necesitaba. Koichi vio que el hombre que tenía delante no parecía tener ninguna intención maliciosa, por lo que siguió a Dio hasta el banco cercano para conversar. «No quiero usar mi stand para resolver un problema cotidiano como ese. El soporte es un regalo. Aquellos que no la tuvieron no merecen ser castigados por ella», Koichi dijo con confianza. «Entonces, ¿dejarás que te golpeen, solo para defender tu punto de vista sobre stand?»,
Preguntó Dio con curiosidad. Bueno, yo no iría tan lejos. Dijo Koichi mientras se frotaba la cabeza con torpeza. Koichi se convirtió en un usuario de stand gracias al stand de Josuke que lo curó cuando fue apuñalado por Stand Arrow. Es por eso que a lo largo de la serie, Koichi's stand fue evolucionando a medida que el personaje de Koichi también se desarrolló para ser más valiente que al comienzo de la serie. Koichi no tenía un stand fuerte en general. Eso fue porque tenía una personalidad mansa. Como resultado, no pudo obtener un stand fuerte. Debería presentarme. Soy Dio Brando, un turista de América. Entonces, ¿hay muchos usuarios de stand aquí? Dio preguntó mientras actuaba curioso. Él ya sabía cuántas personas en esta ciudad podrían usar un stand. Dio tuvo que averiguar la respuesta a esta pregunta, ya que podría evaluar si este mundo estaba conectado a la continuidad en tiempo real de JoJo o si solo era un lugar ficticio creado por los programas de juegos móviles de su empresa para asegurarse de que todos tenían una oportunidad de obtener algún stand del usuario del stand de Morio. Pero antes de que Koichi pudiera responder la pregunta de Dio, sonó la campana de la escuela. No. Llego tarde. Lo siento, señor Dio, pero primero tengo que ir a la escuela. Koichi dijo apresuradamente. Dio asintió mientras se preguntaba qué debería hacer a continuación. Se preguntó si el usuario de stand que murió en el manga estaría vivo en este mundo. Si ese fuera el caso, él ya sabía de quién quería el stand. Pero antes de venir a esta escuela, Dio vio que Angelo Katagiri estaba vivo ya que se había convertido en guardia en un parque de atracciones. Entonces, el resto de los personajes dentro de esta ciudad también deberían estar vivos. Capítulo 316. Dio intenta enumerar todos los stands poderosos que se le ocurrieron en Morio Town. Inmediatamente excluyó a Killer Queen ya que Dio pensó que el stand bomba mortal no lograría su propósito si fuera solo un stand temporal. Mientras enumeró todos los stands que quería, Dehan todavía tomó la parte superior de la lista del stand que quería. Su habilidad para borrar el espacio era tan poderosa. En el anime y el manga, fue un desperdicio darle un stand tan poderoso a un cerebro musculoso. Este stand ignoraría fácilmente las defensas de todos los oponentes, ya que simplemente borró el espacio junto con el enemigo. Sabía que los Nijimura vivían dentro de una casa con barrotes para contener a su padre, porque vivían en la pobreza y no podían proporcionar un lugar mejor para su padre. Él sabía que debido a que esta ciudad era solo una copia y todos aún estaban vivos, los hermanos Nijimura aún deberían estar en el mismo lugar. Entonces, deambuló por un área de residencia de economía de bajo nivel y comenzó a preguntar por la residencia de Nijimura. Descubrió que era mucho más fácil preguntarle a una mujer, ya que podía usar su encanto para hacerla hablar. Después de tantas preguntas, Dio finalmente encontró la casa en la que deberían vivir los hermanos Nijimura. Dio necesitaba la mano por encima de cualquier otro stand ya que carecía de un stand que pudiera ignorar las defensas enemigas en este momento. Si tiene la mano en su lucha contra la armadura destructora, esa armadura sería fácilmente destruida. Tan pronto como cruzó la puerta de la casa, se dio cuenta de que lo estaban vigilando desde el hueco de la ventana en el segundo piso. Dio ignoró al observador por ahora, pero convocó al álbum blanco en caso de que el hermano mayor decidiera atacar. Dio caminó hacia la puerta, y cuando la abrió, fue asaltado de inmediato por una andanada de disparos de la Bad Company que fue convocada por Keiicho Nijimura. Pero afortunadamente, el ataque de Bad Company no pudo perforar la armadura de White Album. Al mismo tiempo, Dio no tenía la intención de permanecer en modo defensivo por mucho tiempo. Inmediatamente convocó a Horus para atacar al pequeño soldado. La casa se cubrió inmediatamente de hielo cuando el cristal de hielo que Horus estaba usando atravesó a los pequeños soldados y los clavó en la pared. Y justo cuando Dio estaba a punto de terminar la batalla atacando a Keiicho directamente, de repente fue empujado por una gran fuerza hacia un lado. La mano se había mostrado. Pero como predijo Dio, Okuyasu era demasiado estúpido para usar el stand de manera efectiva. Aunque Dio era vulnerable, todavía mostró su compasión y no mató a Dio de inmediato. Dio suspiró y luego gritó aplasta el mundo. Todo se detuvo, y Dio inmediatamente se liberó del agarre de la mano. Miró hacia Okuyasu y Keiicho. Sabía que tenía que matarlos a ambos porque Dio quería a la mano, y Keiicho no lo dejaría irse después de saber que Dio había matado a su hermano. Dio se sintió mal por esto, pero tenía que hacerlo. Después de todo, este mundo se reiniciaría tan pronto como él se fuera. Dio inmediatamente caminó hacia Okuyasu y le partió el cuello para que pudiera morir sin dolor y luego caminó hacia Keiicho e hizo lo mismo.
Cuando terminó, Dio inmediatamente reanudó el flujo del tiempo, y los hermanos Nijimura inmediatamente cayeron al suelo sin vida. El stand de los hermanos desapareció de inmediato, y Dio rápidamente sacó la unidad de CD que obtuvo de su sorteo anterior y la puso en el cuerpo de Okuyasu. El CD se hundió en el cadáver de Okuyasu y comenzó a absorber la esencia de stand en el cuerpo de Okuyasu. Después de un tiempo, una stand card azul y blanca emergió del cuerpo de Okuyasu. Dio se llenó de alegría e inmediatamente tomó la tarjeta. Nombre del soporte: la mano. Descripción: un stand orientado a la batalla que es capaz de borrar el espacio por sí mismo. Tipo: soporte de rango cercano. Habilidad: eliminación. Descripción de la habilidad: todo lo que toque la mano derecha de Dehan mientras hace un movimiento de deslizamiento se borrará por completo. Atributo: poder destructivo. B. Velocidad. B. Rango. D. Sostenibilidad. C. Precisión. C. Crecimiento. C. Evaluación: un poderoso stand que superaría a casi todos los enemigos, si el usuario tiene un cerebro para usarlo. Un panel que decía: elija el tipo de tarjeta de soporte. Apareció en su teléfono y, sin pensarlo demasiado, Dio eligió el tipo de tiempo limitado, ya que era más seguro que la tarjeta de un solo uso. Solo necesitaba usar la mano en un momento crucial, donde el oponente estaba demasiado a la defensiva. De repente, una luz blanca brilló en la tarjeta stand que sostenía y, de repente, el límite de tiempo estaba impreso en la tarjeta. Tarjeta de soporte de límite de tiempo. Límite de tiempo: 42 minutos. Dio sonrió ya que 42 minutos era mucho tiempo para un stand tan dominado. Capítulo 317. Después de asegurar el stand que más deseaba, Dio deambuló por Moriotown como un verdadero turista, y después de 24 horas dentro de la ciudad, Dio fue teletransportado a la fuerza de regreso al mundo real. Lo primero que revisó fue su inventario, y Dio suspiró aliviado cuando vio que la tarjeta de stand temporal la mano todavía estaba allí. Al día siguiente, Dio, que estaba de buen humor, llevó a Cristal a tratar a un cliente más. En el camino hacia su próximo cliente, vieron muchos coches de policía a toda velocidad. Parece que tenían prisa. Cristal miró en dirección a la policía, pero a Dio no le importó ya que no era asunto suyo ayudar a la policía aquí. Pero cambió de opinión después de que también vio el colorido haz de luz que apareció en la dirección a la que se dirigía la policía. Dio comenzó a pensar que Thor probablemente estaba aquí, ya que el rayo de luz que vio en este momento era una luz que provenía de Bifrost. Dio quería ver qué estaba pasando y tal vez fue a Asgard con Thor porque quería tener en sus manos los recursos de Asgard. Recordó que la segunda película de Thor, El Mundo Oscuro, que también presentó la tercera gema del infinito, tuvo lugar en Londres. Efectivamente, cuando llegó a la escena, Thor estaba sosteniendo cariñosamente a una mujer. Esta mujer era Jane Foster. El interés amoroso de Thor y el anfitrión del éter que más tarde se conocería como la gema de la realidad. Se olvidó por completo de que la gema de la realidad estaba en Londres. De lo contrario, ya habría tomado medidas para asegurarlo, pero parecía que la trama continuaba normalmente, y Jane seguía siendo la que encontró el éter y Thor había venido a salvarla. Después de pensarlo un poco, Dio le dijo a Cristal que esperara en el auto porque quería saludar a Thor. Oye, ¿no es demasiado cliché bailar bajo la lluvia de esta manera?, dijo Dio bromeando a Thor. Dio se cubrió con Amon Energy para evitar que se mojara. Thor y Jane se sorprendieron al ver que alguien interrumpió su tiempo juntos, pero tan pronto como Thor vio quién era, se emocionó. Dio. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Thor dijo emocionado. Esta es la primera vez que regresa a la Tierra y, para su deleite, pudo volver a ver a Jane y Dio. Bueno, ya estoy cansado de Nueva York, así que vine aquí para relajarme un poco. Cuando estuve cerca antes, vi la luz Bifrost por aquí, así que decidí comprobarlo. Dio dijo casualmente. Luego se burló de Thor sobre Jane y por lo tanto puso a la pareja un poco nerviosa, pero cuando llegó la policía y le preguntó a Dio qué acababa de pasar y quién era la persona con la que acababa de hablar, una explosión hizo retroceder a la policía. Dio y Thor no fueron arrojados porque eran lo suficientemente fuertes como para resistir el impacto, pero cuando vieron la fuente de la explosión, Thor se sorprendió al ver que Jane estaba comenzando a flotar. Ahora, será mejor que cuides a tu novia, dijo Dio en broma de Dio. Thor inmediatamente caminó hacia Jane con Mjolnir en su mano. Jane. Dame tu mano. Te llevaré de regreso a Asgard para curarte. Thor dijo mientras trataba de calmar a Jane. Luego, Jane tomó la mano de Thor, pero tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca, un montón de partículas rojas salieron de sus manos y enviaron a Thor por los aires debido a la explosión de las partículas rojas. Entonces Jane voló hacia Dio rápidamente.
Thor, quien se tambaleó un poco cuando golpeó la pared con bastante fuerza, estaba nervioso porque sabía que Dio no dudaría en matar a cualquiera si se sintiera en peligro. Dio, cuidado. Gritó Thor, pero Dio ya ha visto todos sus movimientos. Sabía que Jane seguiría lanzando la partícula roja del éter, por lo que se cubrió con una energía Amon espesa e inmediatamente convocó al Red Hot Chili Pepper para que pudiera igualar la velocidad de Jane. Dio inmediatamente le dio un puñetazo en el estómago, dejándola inconsciente al instante. Thor inmediatamente voló hacia Dio para agradecerle por detener a Jane. Muchas gracias, amigo. La llevaré inmediatamente a Asgard para que pueda curarse de su dolencia. ¿Quieres venir conmigo esta vez? Thor preguntó con curiosidad. Dio lo pensó por un tiempo y concluyó que siempre podría ir a Asia la próxima vez, pero la oportunidad de ir a Asgard no volverá a presentarse antes. Pero, ¿qué debería hacer con Cristal? ¿Tuvo que dejarla atrás o la trajo consigo? Pero Dio rápidamente encontró su respuesta cuando vio que Cristal lo miraba desde la ventana del auto. Acaba de cometer un maldito gran error. Capítulo 318. Antes de que Dio se diera cuenta, el éter de Jane ya estaba cerca del auto donde estaba Cristal. No sabía si era porque la gema del infinito reconoció a Cristal como alguien con una mente mucho más poderosa que la de Jane, o si fue algo que sucedió indirectamente, pero por ahora, todo lo que sabe es que el éter estaba tratando de apoderarse de ella. El cuerpo de Cristal. Dio inmediatamente corrió hacia el auto. Cuando Thor notó que algo andaba mal, inmediatamente apartó a Jane. Efectivamente, Thor vio que el éter salía del cuerpo de Jane y corría hacia el auto desde el suelo. Dio inmediatamente se dio cuenta de que no lo lograría, por lo que inmediatamente activó la habilidad del mundo para detener el tiempo. De esta manera, Dio llegó al auto a tiempo y puso una barrera Amon alrededor del auto para que el éter no pudiera llegar a Cristal. Cuando Dio reanudó el tiempo nuevamente, éter inmediatamente se retiró al cuerpo de Jane. Thor se sorprendió, por lo que no pudo reaccionar lo suficientemente rápido para salvar a Jane de ser poseída por el éter una vez más. Sin embargo, estaba decidido a salvar a Jane, por lo que no pensó demasiado en ello, pero la escena que se produjo en este momento fue realmente extraña. ¿Qué pasó justo ahora? Dijo Thor mientras caminaba hacia Dio con Jane en sus manos. Honestamente, no lo sé, pero definitivamente no es algo bueno. Dijo Dio mientras sacaba el cuerpo inconsciente de Cristal del auto. Dio no pudo evitar pensar que el éter fue atraído hacia el cuerpo de Cristal de alguna manera debido al poder de Cristal que también se deforma en cierta medida en torno a la realidad. Pero seguramente, tuvo que traer a Cristal con él ya que los asgardianos pueden saber algo que él no sabía sobre Cristal. Un minuto después, un rayo de luz descendió del cielo una vez más, y los cuatro fueron transportados a Asgard. Solo quedó el interno de Jane en la escena. Miró al cielo donde la luz llegaba con envidia. Ella también quería ir, pero sabía que ninguno de los superhéroes anteriores querría llevarla. Bienvenidos a Asgard. Dijo Heimdall con una cara seria. Dio sacudió un poco la cabeza, ya que la experiencia de viajar en el Bifrost fue interesante, pero seguramente necesitaba algo de tiempo para acostumbrarse. Dio. Asintió Heimdall cuando vio que Thor lo hacía, y luego Dio siguió a Thor hacia Asgard. Dio vio por primera vez la gloria de Asgard. Vio muchas bellas damas caminando a lo lejos, y el edificio estaba todo glorioso en su pintura blanca adornada con oro. Pero Thor no llevó a Dio a hacer turismo. Llevó a Dio directamente al palacio, donde ordenó a algunos de los guardias que trajeran médicos y llevó a Cristal y Jane a la enfermería. Asgard tenía muchas brujas excelentes que dominaban excelentes hechizos de curación y una comprensión moderna del cuerpo humano. La madre de Thor era una de ellas, por lo que Dio se calmó un poco al saber que estos asgardianos eran más dignos de confianza que el médico de Arterner. ¿Qué les está pasando a los dos? Preguntó Thor con curiosidad a las brujas que estaban examinando a Cristal y Jane. Todavía no lo sabemos. La energía que provenía de su cuerpo era totalmente diferente a la que debería poseer el Midgardiano. En cuanto a la niña, no detectamos la misma energía de la dama dentro de ella, pero tenía una energía más poderosa escondida en lo profundo de su alma. Dijo la bruja solemnemente. Pero cuando Dio estaba a punto de hacerle otra pregunta a la bruja sobre el estado de Cristal, una voz severa los interrumpió. No hiciste caso a mi palabra. ¿Por qué sigues haciendo lo que quieras de esta manera? Odín dijo mientras llegaba a la enfermería. Están enfermos, padre. Necesitan mi ayuda. Thor dijo con confianza. Son todos mortales. Están todos enfermos. Pero, no obstante, ninguno de ellos es bienvenido en Asgard, llévalos a Midgard de inmediato.
Odín dijo groseramente. Lo siento, pero siempre he pensado que Odín era un dios sabio y calculador. Pero mi primera impresión no es tan buena. Todo lo que vi hace un momento fue arrogancia. Thor estaba teniendo el mismo problema cuando apareció por primera vez en la Tierra, pero ahora sé que todo se debe a que solo estaba actuando como tú. Eres solo un dios lleno de contradicciones. De hecho, no eres digno del título de un dios en sí mismo. Dio dijo desafiante. Aunque no era bueno desafiar a su anfitrión de esta manera, Dio no lo dejaría pasar si lo insultaran de esa manera. Todos en la habitación se quedaron en silencio porque se sorprendieron de escuchar esa palabra proveniente de la boca de Midgardian, pero Thor fue el más sorprendido ya que nunca antes había visto a nadie ir en contra de su padre a esta manera, al menos nadie más además de él y Loki. Capítulo 319 Odín nunca esperó que escucharía algo así de un Midgardiano y estaba furioso después de escuchar las palabras de Dio. Pero a Dio no le importaba. No dejaría que Odín lo insultara así, incluso si solo fuera un invitado en la casa de Odín. Dios sabe que Odín ha superado su pico durante mucho tiempo. Ahora, Odín era solo un dios viejo y débil que estaba haciendo todo lo posible para controlar su territorio. Aunque Dios sabía que Odín todavía tenía el poder para luchar contra él, Dios confiaba en que podría lidiar con eso. ¿Sabes con quién estás hablando, muchacho? Odín preguntó furioso. Por supuesto, estoy hablando con un dios grosero y arrogante que piensa que los terrícolas eran una epidemia y los asgardianos eran reyes. Si el anciano alguna vez escuchó sobre esto, es posible que estés hablando sobre el honor de la vida. Dijo Dio con confianza. Odín se sorprendió al escuchar que se mencionaba así al anciano. Él consideraba al anciano como uno de sus amigos y una entidad que era lo suficientemente poderosa como para estar a su lado en su mejor momento. ¿Cuál es tu relación con el anciano? Preguntó Odín con curiosidad. Pareció calmarse después de escuchar ese nombre. Realmente no importa. Después de todo, el anciano es solo otra epidemia ambulante. Dio dijo desafiante. Odín parecía contemplar algo, pero Dio pudo ver que el viejo dios ya se había calmado. Midgardian, no tienes miedo. Pero nunca me retractaré de lo que dije, hablaré con Ancient One sobre esto cuando tenga tiempo, pero lo dije una vez más, Asgard no da la bienvenida a los de tu clase aquí, así que sigue al guardia hasta Bifrost y regresa a tu casa. Hogar. Odín dijo con confianza. Odín sabía que no importaba lo que pasara aquí, al anciano no le importaría menos. Si Odín no llevara a su ejército a invadir la tierra, de Ancient One no haría nada. Sin embargo, tan pronto como los guardias se acercaron a Jane, de repente fueron arrojados hacia la pared cuando Aether dentro del cuerpo de Jane los reconoció como una amenaza. Detente, retrocede. Odín les dijo a los guardias al reconocer la partícula roja que atacó a los guardias hace un momento. Esto es imposible. Dijo Odín mientras su expresión se volvía más seria. La energía dentro de su cuerpo estaba tratando de protegerla. La bruja que diagnosticó a Jane antes dijo fascinada. No. Estaba tratando de protegerse a sí mismo. Odín dijo con una mirada de complicidad en su rostro. La otra chica también tiene una energía más grande en lo profundo de su alma. Dijo la bruja mientras también se preguntaba por Cristal. Odín inmediatamente dirigió su atención hacia Cristal, que estaba acostada en la cama cerca de ellos, pero mientras caminaba hacia Cristal, Dio bloqueó su camino mientras cubría su cuerpo con una intensa energía Amon. Como no somos bienvenidos aquí, nos iremos de inmediato. No hay necesidad de que compruebes el estado de mi hermana. Dijo Dio con confianza. No te diste cuenta de la gravedad de la situación ahora. Necesito confirmar lo que le está pasando primero si quieres irte. Odín dijo con confianza. ¿No dijiste que Asgardian era un lugar hospitalario antes, Thor? ¿Tuve que luchar para salir afuera ahora? Dio preguntó mientras miraba hacia Thor. Padre. Detener. Así no es como recibimos a nuestros invitados. Thor le dijo a Odín mientras intentaba calmar la situación. Odín miró a los ojos de Thor y, después de un momento, suspiró y le dijo a Dio que lo siguiera. Dio miró a Thor y ambos siguieron a Odín hacia el salón. Por una vez, Odín dejó de lado su prejuicio hacia otra raza y luego explicó la oscura historia de los 9 reinos y el poder del éter que creó el caos entre los reinos. ¿Estás diciendo que el éter eventualmente mataría a Jane? ¿Hay algún método para extraerlo de su cuerpo de forma segura? Thor preguntó preocupado. No creo que el registro haya dicho nunca algo acerca de extraer el éter del huésped. Sería mucho más fácil asegurarlo una vez que el anfitrión muera. Odín dijo solemnemente. Thor se decepcionó de inmediato, como un cachorro pateado.
Por lo que parece, la niña también estaba infectada con la partícula de éter. Por supuesto, puedo verificar su condición, pero, de nuevo, no te obligaré si realmente quieres volver a la Tierra. Odín dijo solemnemente. No es de extrañar que Odín cambiara su actitud al conocer el poder detrás de la éter. Tenía miedo de que pronto el éter pusiera en peligro el universo. Creación exclusiva de Dando Novels. Capítulo 320. La sospecha de Odín sobre la energía de Cristal era la preocupación de Dio, por lo que accedió a dejar que Odín inspeccionara a Cristal por un rato. Luego, Odín regresó a la enfermería e inspeccionó a Cristal, pero después de un rato, una expresión de sorpresa era clara en el rostro de Odín. Padre, ¿cómo resultó? Thor preguntó con curiosidad. No, la chica está bien. Le tomaría un tiempo despertarse. Si su amigo no tiene prisa, puede disfrutar de Asgard por un tiempo, déjelo experimentar la hospitalidad de Asgard. Odín dijo con una cara molesta. Por supuesto, padre. Haré solo eso. Thor dijo emocionado. Pero recuerda. No más cosas sin sentido. Odín dijo mientras se alejaba. Detectó un poderoso potencial del cuerpo de Cristal, pero lo que lo sorprendió fue cuando supo que la energía estaba sellada por el anciano. Esa fue también la razón por la que Odín permitió que Dio y Cristal se quedaran en Asgard, porque no sabía exactamente qué tan profundo era su vínculo con el anciano. Dio. Eres demasiado valiente. Estoy sudando frío solo por recordar la escena anterior. Dijo Thor emocionado ya que Odín ya no estaba cerca. No quiero ser grosero, pero me insultaron sin razón. Dio dijo molesto. Originalmente, Dio quería venir a Asgard con un perfil bajo, pero ahora estaba claro que no podía hacerlo. Dio arrojó por completo su respeto por Odín por la ventana ya que sabía que Odín no debería actuar así. Si Odín no fuera el padre de Thor y el gobernante de Asgard, Dio probablemente lo habría golpeado en la cara cuando lo insultó así. Por otro lado, Thor no sabía lo que estaba pensando Dio, pero sabía cómo se sentía Dio, así que optó por disipar la situación antes de hablar. Deseaba que Loki estuviera aquí en este momento, ya que podría hacer algún comentario sarcástico que disiparía la situación rápidamente, pero en este momento, Loki todavía estaba en la cárcel, y eso no cambiaría por mucho tiempo. Ahora, te llevaré a tu habitación y después de eso, te guiaré personalmente para que veas Asgard como mejor te parezca. Dijo Thor con sinceridad. Bueno. Espero que ese tipo de situación anterior nunca vuelva a suceder. Dijo Dio casualmente a Thor porque sabía que Thor se sentiría un poco culpable por la situación anterior. Dio luego recogió a Cristal de su cama médica y la llevó consigo. Dio tenía la intención de vigilar de cerca a Cristal. Si Black Crystal decidía volver a aparecer, sabía que él era el único que podía evitar que ella convirtiera un sueño en realidad. Después de llegar a la habitación, Dio dejó atrás su maleta, pet carrier y la caja del arma. Afortunadamente, siempre llevaba una maleta de repuesto y el arma siempre estaba al alcance de la mano porque sabía que en cualquier momento podía ocurrir algo inesperado. Después de descansar un rato, Cristal finalmente se despertó. Estaba confundida ya que no había nada dentro de la habitación que pudiera reconocer excepto a Dio. Señor. Dio. ¿Dónde estamos? Preguntó Cristal confundida. Oh, finalmente te despiertas. ¿Cómo te sientes? ¿Se siente cómodo? Preguntó Dio cariñosamente. Me siento bien, pero ¿dónde estamos? Preguntó Cristal una vez más. Bueno, ¿alguna vez has sabido sobre Asgard en la mitología nórdica? Este es el palacio del rey en Asgard. Dio dijo casualmente. Cristal se sorprendió y Dio pudo ver que ella no le creía a Dio al principio, pero después de ver a través de la ventana, finalmente se dio cuenta de que lo que Dio acababa de decir era verdad. El paisaje era hermoso. Era el tipo de paisaje que no existiría en ninguna parte de la Tierra. ¿Ya estamos muertos? Cristal dijo mientras estaba asombrada con el paisaje frente a ella. Dio se sorprendió de que Cristal llegara a esa conclusión, pero después de pensarlo un poco, Dio asintió con la cabeza maliciosamente. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.